Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 8. Vamos a tener nuestro tiempo en la escritura. Voy a invitarles a ponerse de pie para la lectura. Después de la lectura, Mateo se les puede dirigir en oración, encomendando al Señor la predicación. El libro de los Hechos, el capítulo 8, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a interrumpir un momentito en un párrafo nomás y luego seguimos hasta el final. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a leer ahora a partir del versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando les imponían las manos, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por esta reunión que podemos tener. Te damos gracias por los bautismos, Señor. Gracias porque ellos pudieron dar testimonio de lo que has hecho en sus vidas, Padre. Ahora, Señor, te pedimos que nos hables, Señor, a través de la predicación. Señor, que hables en nuestros corazones, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor, lo que vamos a aprender hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Estamos contentos
las visitas, hay algunos de nuestros hermanos Perón, la mamá y los niños, grandes los niños que nos visitan, bienvenidos. Facundo, dinos quién te acompaña, por favor. Mi mamá, mi papá y mi hermano. Muy bien, bienvenidos, un gusto que estén en la reunión con nosotros. ¿Hay alguien más que me estoy olvidando? ¿Alguien nuevo? Acá, son todas caras conocidas. Muy bien. ¿Es frecuente ver gente feliz? ¿Qué piensan? ¿Es frecuente ver gente feliz? Cuando usted camina por la calle, ¿es frecuente ver gente feliz? Ludmila tiene un buzo que dice smile, así que cuando usted salude a Ludmila, sonrían. Pero no es frecuente ver gente feliz en la calle, ¿verdad? En el tiempo de pandemia era frecuente ver barbijos intervenidos con la cara del guasón, ¿verdad? Que simulaba estar contento, estar feliz, pero se sacaban el barbijo y no era esa la cara real. Yo le garantizo que si usted viaja en el Roca, lo que se ve ahí no es precisamente gente feliz, ¿verdad? Las expresiones de las personas que tienen que viajar ahí no es, se ve gente pensativa, con una expresión adusta, ¿verdad? Con una expresión que manifiesta preocupación, fastidio, hastío, cansancio, hasta enojo, ¿verdad? Es difícil ver gente feliz. ¿Sabe que en el año 2019 se hizo una encuesta a nivel mundial y los argentinos son de los más infelices del mundo, según esa encuesta? El 34% de la población argentina solamente afirma ser feliz, así que el 66% dice que no. El 27 de mayo del 2022 se publicó un artículo cuyo título es Argentina sigue cayendo en el ranking de los países más felices del mundo, cayendo en el ranking. En 150 países, empezando allá, la Argentina ocupa el lugar 57. Y en el 2022 adujeron las causas de esa infelicidad al efecto de la pandemia y a la crisis económica. En el 2023 se hizo otra vez esa encuesta y Argentina subió unos puntos, ahora está en el punto 52 entre los países más felices. Finlandia ocupa el número 1 y se hace esta encuesta porque el 20 de marzo de cada año es el Día Internacional de la Felicidad, ¿verdad? Donde se busca promover la felicidad y se buscan promover políticas donde se incluyan y se extiendan más beneficios a la población. La cuestión es que en Hechos capítulo 8 nosotros leemos de gente gozosa, leemos de gente feliz. Capítulo 8, versículo 8 del libro de Hechos: así que había gran gozo en aquella ciudad. Capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Aquí hay gente gozosa, interesante, vamos a prestar atención a eso. ¿Sabe? El mundo está lleno de gente triste, de gente infeliz. Y aun cuando los sociólogos tratan de encontrar las causas de esa condición del ánimo, aun cuando los sociólogos hurgan en otros factores, ¿verdad? Particularmente materiales, laborales, familiares, económicos, la razón es que vivir en el pecado, lo sabemos por la Escritura, el pecado y el estar y andar lejos de Dios trae miseria y desdicha. Eso es lo que está en la raíz de la falta del gozo y la dicha en el corazón del hombre. Quizá alguno de nosotros aquí esta mañana está experimentando infelicidad. Puede ser que por fuera parezca ser feliz, puede ser que por fuera parezca estar contento, pero por dentro no encuentra motivos para continuar viviendo. Está peleando para levantarse cada mañana, para continuar con la vida, para atender las cosas que tiene que atender, porque ha perdido toda motivación y todo contentamiento. Todos nos hemos reído seguramente con las películas mudas y blanco y negro de Charles Chaplin, ¿verdad? El hombre del cine mudo. Dice de los que lo conocieron que raramente sonreía en su trato personal con otros.
y cuando trataba con otras personas siempre tenía un gesto adusto, un gesto duro en la cara. Pero Hechos capítulo 8 habla de gente gozosa, tanto en Samaria como este eunuco que encontró al Señor Jesús, o que fue encontrado por el Señor Jesús en su camino hacia el retorno hacia su país. Hechos 8 es uno de los pasajes, uno de los capítulos bisagra en el libro de los Hechos. Es un capítulo fundamental, es un capítulo que hace a la estructura del libro de los Hechos. Recordemos que el Señor Jesucristo había establecido un plan de acción para los suyos en el capítulo 1. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A esta altura del libro, el Evangelio ya había sido predicado en Jerusalén, estaba siendo predicado en toda Judea, y en Hechos capítulo 8 vemos el tercer movimiento de avance del Evangelio. El Evangelio llega a Samaria, dice la palabra de Dios. Y aunque enfatizamos y se enfatiza que es en el capítulo 13 donde se desarrolla o comienza el último movimiento de evangelismo, llegando hasta los fines de la tierra, lo cierto es que el etíope llevó el evangelio a su país, que en cierta manera era considerado por los judíos de aquel entonces lo último de la tierra. Pero hay movimiento, hay avance, el evangelio gana terreno. Se alcanzan personas de otras zonas geográficas con el mensaje, tal como el Señor Jesús lo había determinado. Así que es un capítulo muy importante en el libro. Hechos 8 es un capítulo muy importante en la historia de la iglesia también, y nosotros tenemos que prestarle atención. Ahora, pensemos, el Evangelio llegó a Samaria. No debemos pasar por alto que aquello no era fácil de aceptar por los apóstoles y por los creyentes en Jerusalén. Ya sabemos de las idas y venidas de la relación entre los judíos y los samaritanos. Y que los samaritanos fueran puestos en pie de igualdad delante de Dios no era algo fácil de aceptar en Jerusalén. Pero el Evangelio le fue predicado a los samaritanos. Varios de ellos obedecieron a la fe. Varios de ellos fueron incluidos en la familia de Dios. Varios de ellos pasaron a formar parte de la iglesia. Aquello era revolucionario. Tanto es así que cuando lo oyeron en Jerusalén, enviaron a Pedro y a Juan para ver qué era lo que estaba pasando. Porque era algo difícil de digerir para los judíos creyentes en Jerusalén. Muchos en Jerusalén miraban aquello con recelo. Pero debían aprender que no hay diferencia. ¿Han notado esa expresión en la carta de Pablo a los romanos? No hay diferencia. Romanos capítulo 3, sin perder capítulo 8 de Hechos, por favor. Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice el final del versículo 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 10 ahora. Romanos capítulo 10, versículo 11. Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia, pues entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia, todos somos pecadores, judíos, samaritanos, griegos, latinos, europeos, americanos, todos somos pecadores, no hay diferencia. Y tampoco hay diferencia en la manera de salvarse. Hay una sola manera, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora los samaritanos eran incluidos en la iglesia, eran alcanzados con el Evangelio. ¿Cómo puede ser? No entendieron los judíos que no había diferencia. Todos pecadores y todos pueden ser salvos solamente en virtud del Señor Jesucristo. Eso les costó aprender esa verdad. Pero más allá de eso, Hechos 8, volviendo allí, habla de gente gozosa.
¿Por qué estaban gozosos en Samaria? ¿Qué había pasado? ¿Había ganado el equipo de fútbol de la ciudad? ¿Habían ganado mucho dinero en el bingo? No, por supuesto que no. ¿Había ganado su candidato en las últimas elecciones? ¿Habían abierto fábricas o fuentes de trabajo en la ciudad que creaba ese ambiente de contentamiento, de entusiasmo en la ciudad? No, por supuesto que no. Del pasaje nosotros podemos aprender e inferir tres cosas que explican el gozo de los samaritanos y el gozo del etíope. Tres cosas que explican el gozo de los samaritanos y el gozo del etíope. En primer lugar, ellos tenían gozo porque recibieron el Evangelio. Esa es la primera razón. Ellos tuvieron gozo porque recibieron el Evangelio. Si leemos con atención aquí capítulo 8 de Hechos, Lucas emplea varios términos para hablarnos de eso, para hablarnos que recibieron el Evangelio, para señalarnos que fue eso lo que pasó. Miremos el versículo 4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades. Todos esos términos implican una sola cosa, que recibieron el mensaje del Evangelio. Todas esas expresiones indican que el Evangelio fue proclamado. Todas esas expresiones indican que el Evangelio fue predicado. Todas esas expresiones indican que el Evangelio fue oído por estas personas. Hubo quien les anunció, hubo quien les predicó, hubo quien proclamó el mensaje del Evangelio por los samaritanos y por el etíope. Y no solamente lo escucharon, sino que también lo recibieron. Y esa palabra es fundamental. Recibir el Evangelio es poner la confianza en el mensaje del Evangelio. Y es más, recibir el Evangelio es poner la confianza en aquel que anuncia el Evangelio, en el Señor Jesucristo. Eso es, recibieron la palabra. Y ese mensaje cambió sus vidas. Ese mensaje los llenó de gozo. Los predicadores, los evangelistas, no les dieron falsas promesas. No les hicieron conocer algunos tips de autoayuda, no los introdujeron en una religión, les hablaron de sus pecados y les hablaron del Salvador del pecado. Lo creyeron y se llenaron de gozo. Eso es el Evangelio. Hablar del pecado y la condenación del hombre, hablar de la ofensa que es a Dios, el pecado del hombre, hablar del merecimiento del castigo eterno, hablar de la imposibilidad de ser salvo, pero presentar al Salvador, presentar a Cristo, el enviado del Padre, el Cordero de Dios, la ofrenda perfecta, el que pagó por mis faltas, el que obtuvo para mí lo que yo jamás podría haber obtenido, la salvación eterna y la justicia delante de Dios. Eso fue proclamado, lo creyeron y se llenaron de gozo. Creyeron al oír que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente de los judíos. Los samaritanos deben haber escuchado aquello con sorpresa. También nuestro pecado también lo quita el Cordero de Dios, nuestro pecado también lo quita Jesús. Una sorpresa, revolucionario, fabuloso para ellos. Qué noticia tan extraordinaria. Y en el caso del etíope, sabemos que particularmente él entendió el pasaje de Isaías capítulo 53. Todos seguramente recordamos ese versículo, ¿verdad? El capítulo 53, versículo 6,
el versículo que empieza y que termina con las mismas palabras, y el versículo que condensa, resume el Evangelio en el Antiguo Testamento. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿De quién habla? Eso iba y venía en la mente del etíope. Felipe le dijo, habla de Jesús. Y el etíope lo creyó y se fue gozoso el resto de su camino. Es una posibilidad que este hombre hubiera ido a Jerusalén preguntando a los maestros de la religión sobre ese pasaje. Mire, he estado leyendo y pensando en Isaías, este capítulo, esta porción, que quién es, de quién habla, qué significa, es un pasaje maravilloso, tiene connotaciones increíbles. ¿De quién habla este capítulo? ¿De quién habla este pasaje? Quizás fuera algo que le estuviera dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo. Pero si le dieron alguna respuesta a los maestros de la ley, los escribas, los sacerdotes, los fariseos en Jerusalén, no fue la respuesta correcta, porque él se iba con las mismas dudas. Ya volvía de Jerusalén rumbo a Etiopía y no había encontrado respuesta para su inquietud. Seguramente le dijeron, porque eso dicen los judíos hasta el día de hoy, que Isaías 53 habla de Israel, habla del siervo de Jehová, no de Jesús. Pero Isaías 53 habla de Jesús. Felipe se lo hizo saber, lo leemos aquí. La respuesta que le dieron los maestros en Jerusalén no satisfizo el corazón de este hombre, pero cuando Cristo le fue presentado por Felipe, el Espíritu Santo imprimió aquella verdad con fuerza en su corazón. Él es el Cordero de Dios. Él cargó con tus pecados, Él pagó por ellos, Él te salvará si vas a Él. Cristo, de Él habla el profeta, y aquello trajo gozo a su corazón. Así que, hermanos y amigos, en capítulo 8 del libro de los Hechos vemos que entender y aplicar la verdad del Evangelio al alma trae gozo, porque el que cree ya no será, sabe y recibe la seguridad que ya no será castigado nunca por las mentiras, ya no será castigado nunca por los robos, ya no será castigado nunca por las adicciones, ya no será castigado nunca por los malos pensamientos, por las malas palabras, por la mundanalidad, por la impiedad, por la envidia, por la pereza, por el encono, por la impureza sexual, por el desinterés, por el egoísmo, por ninguno de esos pecados que hemos cometido en nuestro andar lejos del Señor. Al ir a Cristo se produce y recibimos la certeza de un nunca más. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Qué alivio ser librado y limpiado de la culpa. Qué alivio ser librado del temor de la muerte. Qué alivio ser librado del espanto que causa tener que enfrentar la eternidad, aún cargando con nuestras culpas y con nuestros pecados. Pero cuando uno entiende el alcance, el propósito, las implicaciones, los resultados del sacrificio de Cristo, eso trae gozo verdadero al alma. Entender y creer en el Evangelio trae gozo. Sabemos que tenemos paz con Dios y esa paz trae gozo. Hermanos y amigos, el hombre fue creado para conocer, disfrutar y andar en comunión con Dios. No hacerlo trae miseria. Pero cuando por el poder del Evangelio somos reconciliados con Dios en virtud de Cristo, estamos donde debemos estar y estamos como debemos estar. Si no estás en Cristo, estás en tus pecados. Si estás en Cristo, estás donde debes estar y como debes estar. Pero si estás en tus pecados, eso traerá miseria y condenación a tu vida. La conciencia del cambio que se ha producido trae gozo. Conocer y creer el Evangelio nos hace estar listos para vivir
y listos para morir. Listos para morir. El etíope no era seguramente un hombre común, ¿verdad? Era un hombre de gobierno. Seguro no sería un hombre pobre, seguro sería un hombre reconocido, pero experimentó gozo verdadero solo cuando recibió, entendió y creyó el Evangelio. Antes no. Con toda su popularidad, con todo su poder, con todos los beneficios que le traía su posición, no había experimentado verdadero gozo. Pero cuando Cristo le fue presentado y creyó en Él, volvió y siguió gozoso su camino. ¿Has recibido, entendido y creído el Evangelio? ¿Has creído lo que Dios dice de ti, un pecador perdido, sin esperanza y posibilidad de salvarte por ti mismo? ¿Que has ofendido a Dios y serás enjuiciado y condenado por Él? ¿Has creído lo que Dios dice acerca de Cristo? Que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros y que Él pagó con esa culpa, con su propia vida, cargó, sufrió el infierno, el desamparo del Padre, para que nosotros pudiéramos tener comunión eterna con el Padre. ¿Tienes gozo realmente en el corazón? Piénsalo, examina tu alma. En segundo lugar, volviendo ahí a Hechos capítulo 8, leemos que tanto los samaritanos como el etíope tuvieron gozo porque obedecieron a Dios. Tuvieron gozo porque recibieron el Evangelio, pero también tuvieron gozo porque obedecieron a Dios. Déjeme decirle, hay una relación muy estrecha entre la obediencia y el gozo. Hay una relación muy estrecha, son algo así como inseparables ambas cosas, ¿verdad? En su predicación, Felipe, cuando fue a Samaria, expuso a los samaritanos las demandas del Evangelio. Les dijo que tenían que arrepentirse y creer. También les puso al etíope las demandas del Evangelio. Le dijo que tenía que arrepentirse y creer. Y tanto los samaritanos como el etíope obedecieron a esas demandas. Es interesante que hablemos de demandas, ¿verdad? Nosotros en las iglesias hemos oído, hemos participado, la hemos hecho, hacemos invitaciones. Ahora vamos a invitar a que levanten la mano, o vamos a invitar a que pasen al frente, o vamos a invitar a que hagan la oración de fe, o vamos a invitar a que de alguna manera nos hagan saber que realmente que han creído o quieren creer en el Señor Jesús. Lo interesante es que mientras nosotros invitamos al pecador, Dios le ordena arrepentirse. Dios ha establecido un día para juzgar al mundo, y mientras ese día no llega, tienes la oportunidad de arrepentirte, y Dios no te invita a que te arrepientas, Dios te ordena que te arrepientas y que creas en el mensaje del Evangelio. Eso predicó Pablo en el Areópago, en Hechos capítulo 17, ahí en Atenas. Se paró y dijo: Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, dijo allí. Gracias. Así que Dios, habiendo establecido un día, ahora manda. Dios le ordena al pecador arrepentirse y creer. Y la salvación entonces comienza con un acto de obediencia. Eso es. Le manda al pecador que se arrepienta. Cuando el pecador, por la gracia de Dios, obedece ese mandato, entonces comienza la vida cristiana y empieza con ese acto de obediencia, arrepentirse y creer. Pero no es eso solo. La vida cristiana continúa con otro acto de obediencia. ¿Cuál es? Es el bautismo. Eso es. La vida cristiana comienza con un acto de obediencia, arrepentirse y creer, pero la vida cristiana también continúa con otro acto de obediencia, que es el bautismo. Y eso estuvo incluido en la predicación y en la enseñanza de Felipe, dice la palabra de Dios. La gente oía, escuchaba, creía y se bautizaba, en obediencia al mensaje que Felipe estaba predicando. Eso estaba incluido en la predicación y en la enseñanza de Felipe. Cristo dijo que deberíamos testificar de nuestra fe bautizándonos, y ellos lo hicieron. Versículo 12.
Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Por un acto de obediencia entraron en la vida cristiana. Entendieron que Dios les ordenaba arrepentirse y se arrepintieron y creyeron. Pero luego siguieron obedeciendo. Se bautizaron en obediencia, valga la repetición, al mandato de Cristo, identificándose con Él y dando testimonio de su fe en Jesús. Qué rápida que fue la obediencia de estos nuevos convertidos. Hay algunos que presumen de ser creyentes que pasan años y años y años y años y nunca piensan en bautizarse. Hay algo que está mal. Hay algo que no está bien. Es un paso de obediencia. Señor, he creído en ti. Quiero bautizarme, que todos sepan que me identifico contigo. Que tú cambiaste en mi vida, que quiero ir en pos de ti. Oyeron qué esperaba ahora su Señor de ellos y le obedecieron. De ahí el gozo que tenían en sus corazones. Esta gente tomó en serio el mensaje del Dios del cielo y sus demandas y obedecieron. Y en obediencia, al haber creído, se identificaron con su Salvador y bautizándose. Y eso trajo gozo. Trajo gozo al corazón de estos creyentes. En las antípodas de estos creyentes o de esta respuesta, el mundo cree que cuanto más te rebeles contra lo establecido, más feliz serás. La Biblia enseña que cuanto más sumisos somos a la voluntad de Dios, más gozo experimentamos. Pero el mundo proclama que cuanto más te rebeles contra lo establecido, más feliz serás. ¿Y desde cuándo el mundo tiene razón? Jamás. Jamás, ¿verdad? Hay que someterse según la Biblia en el hogar, hay que someterse en la sociedad, hay que someterse en la iglesia, hay que someterse ante Dios. Pamplina, dice el mundo, tú eres tu propio Dios, tú eres tu propia autoridad, tú eres tu propia ley. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama anarquía. Otra de las palabras que define el pecado como principio de vida. Y la anarquía trae miseria. La sumisión trae gozo, como experimentaron tanto los samaritanos como el etíope. Ese es el espíritu que anima al mundo. Sin perder Hechos 8, vayamos al libro de los Salmos, el Salmo 2. El libro de los Salmos, el Salmo 2, el libro de los Salmos no tiene capítulos, es el Salmo 2. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hagan lo que hagan, digan lo que digan los hombres en la tierra, Dios ha establecido su rey sobre Sión y eso no cambiará. El hombre dice: rompamos las ligaduras, rebelémonos, consultemos unidos, levantémonos contra Jehová y contra su ungido. No nos sometamos a ellos, pero Dios se ríe. Es una torpeza y una tontería sin par.
El versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfareros los desmenuzarás. Y aquí viene la exhortación, y ojalá tú la escuches y obedezcas y te sometas y te arrepientas y te humilles ante el Dios del cielo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían y se someten. Eso es. Nosotros nacemos en Adán, pero fuimos llamados o llevados a Cristo. Adán trajo, en la desobediencia de Adán, trajo miseria, trajo condenación, trajo ruina, pero la obediencia de Cristo trajo vida, justificación y gozo. Eso trata el gran pasaje teológico de Romanos 5. En Adán recibimos esta herencia, en Cristo recibimos esta herencia. No podemos cambiarnos solos de uno a otro. Es Dios que nos lleva de Adán a Cristo. Y en Cristo hay vida, hay justificación y hay gozo. Y ellos imitaron al obediente y experimentaron gozo. Y esto tiene una implicación muy seria. Es imposible tener gozo viviendo en desobediencia. Es imposible tener gozo perseverando en el pecado, sea cual sea el pecado. Imposible. ¿Conoces algún cristiano desanimado? Hay muchos, ¿verdad? Muchos. En varias oportunidades, la mayoría de las veces, el pretendido desánimo no es más que la falta de gozo por desobediencia. No van a decir, no estoy mal porque estoy en desobediencia. No, estoy desanimado. Nos permitimos pecados inocentes en nuestras vidas, inocentes, quién sabe para quién, ¿verdad? Pero nos permitimos ciertos pecados y perdemos el ánimo, perdemos el gozo, perdemos el vigor. Recordemos las palabras de David en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque sobre mí se agravó tu mano. Se volvió mi verdor como sequedades de verano. El pecado mina, drena, agota, quita el gozo y el ánimo. Y ahí está el secreto. El pecado no confesado, el pecado no abandonado produce la pérdida de la seguridad de la salvación también. Y también nos hace perder el deleite en la comunión con los creyentes. 1 Juan capítulo 1 dice, si andamos en luz como Él está en luz, que dice, tenemos comunión unos con otros. No hay comunión si no andamos en luz. No hay gozo si no andamos en luz. No hay deleite en el Señor y en sus cosas si no andamos en luz. Así que cuando las nubes de la depresión y el desánimo comiencen a cubrirte, examina tu obediencia. Empieza por ahí si profesas ser creyente. ¿Estás procediendo con honestidad? ¿Vives en pureza? ¿Estás guardando rencor? ¿Obedeces lo que conoces de la voluntad de Dios? Ahí puede estar la clave de la falta de gozo en tu vida. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu sentir hoy? ¿Tienes un gozo profundo y verdadero? ¿No? ¿No será que estás desobedeciendo? ¿No pasará por ahí el problema de tu falta de ánimo? ¿No pasará por ahí el problema de la falta de congregarte, de deleitarte en congregarte, en abrir la Escritura, en dar testimonio de Cristo? Los samaritanos y el etíope experimentaron gozo profundo porque obedecieron, oyeron el Evangelio y dieron testimonio de su fe bautizándose, y eso trajo gozo al corazón. Es muy cierto, hermanos, no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y cuando nos ocupamos en las buenas obras, somos bienaventurados.
Ahí en Juan capítulo 13, cuando el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos, Él les dijo: mi gozo es hacer la voluntad del Padre. La obediencia a la voluntad del Padre produce y alimenta mi gozo. El gozo de ustedes debe ser hacer la voluntad del Padre, obedecerle. Eso producirá y alimentará el gozo. Los samaritanos y el etíope experimentaron el gozo que derivaba de la obediencia. Y último, Hechos 8. En tercer lugar, ellos experimentaron gozo porque tenían algo valioso para compartir. Experimentaron gozo porque recibieron el Evangelio, experimentaron gozo porque obedecieron los mandatos de su Señor y experimentaron gozo porque tenían algo valioso para compartir. Matthew Henry, que es un famoso comentarista de la Escritura, sugiere, y hay algo de verdad en eso, que el etíope seguro siguió gozoso su camino porque ahora tenía algo valioso para compartir. Cuando llegara a los suyos, tendría algo valioso para compartir. Podría compartir las buenas noticias de Jesús. Qué industria la de los souvenirs, ¿verdad? Y voy a decir esto bien bajito para no ofender a nadie. Y qué inútiles. Pero tienen hasta un nombre fashion, ¿verdad? Antes cuando uno viajaba y traía, te traje algo, ahora le trae un souvenir. Es otra cuestión, ¿verdad? No sé qué habrá llevado y si tenía intención el hombre aquí. El etíope seguro no llevó imanes para la puerta de la heladera de su mamá y de sus parientes. El etíope seguro no llevó algún póster de cuero de cordero para colgar en la pared con el frontispicio del templo en Jerusalén repujado. No, si lo hubiera hecho, bueno, no sería lo más valioso que tenía, porque él llevaba con él las buenas noticias de que aquel de quien hablaba el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, que había sido tratado y sacrificado como un cordero, era Jesús. Eso llevaba para compartir. Esto que hemos leído y conocemos se cumplió. Es Jesús el Cordero de Dios. Y que su sangre podía limpiar la conciencia y el corazón del pecador. En Cristo hay vida, hay esperanza, hay perdón. Seguro este hombre no llevaba de Jerusalén telas o especias o reliquias. Volvía a su tierra con la mejor noticia del mundo. Nos podemos reconciliar con Dios. Jesús es el sacrificio. Jesús es el mediador. Jesús es el puente entre el Dios ofendido y el pecador ofensor. Ahora, ¿ustedes se imaginan la impresión que debe haber causado en el centro del poder de Etiopía el cambio que manifestaba este hombre? Él no vivía en los suburbios, vivía en el centro y se movía en el centro del poder. Y ahí seguro el cambio que Dios operó en su vida impactó profundamente. Ahora su rostro brillaba, era un hombre gozoso. Algunos le preguntarían: ¿qué te pasó? Y él diría: oí de Cristo, Él es aquel de quien habla el profeta, y creí en Él, y fui librado de la culpa, voy a la eternidad con Dios, tengo gozo. ¿Se imagina cuántas oportunidades habría tenido para contar lo que había pasado? ¿Tú tienes oportunidades porque estás siempre destilando gozo? Primera Pedro dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero a veces la gente no nos quiere preguntar porque no quiere tener lo que nosotros tenemos, porque no parece valioso lo que tenemos. Andamos por la vida arrastrándonos como el caracol, enojados. Perdimos el gozo de la conciencia de lo que ha sido hecho en nosotros. Se imagina que todo lugar donde tú vayas, la gente te pregunta: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué sos así? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Por qué no importa lo que te pase? Siempre está bien. ¿Te imaginas que pasara eso? Qué bueno, sería maravilloso. Lo mismo debe haber pasado entre los samaritanos también.
Cuando los vieron, otros preguntaron, ¿y qué te pasó? ¿Y qué tenés que yo no tengo? Hermanos, meditemos frecuentemente en nuestra salvación y de esa manera vamos a alimentar el gozo y nuestro gozo va a recomendar nuestra fe. Lo va a hacer. Hubo gran gozo en Samaria y el etíope regresó gozoso a su país. ¿Qué pasó? Creyeron en el Evangelio, obedecieron a lo que su Señor les mandó y tenían conciencia de lo valioso que ahora tenían para compartir. 3 aplicaciones prácticas y terminamos. Número 1. Amigo, no lo dudes. El gozo y Cristo son inseparables. El gozo y Cristo son inseparables. Mientras tú perseveres en tu pecado, no habrá gozo en tu alma. El pecado te engaña, el pecado te promete lo que no te da, el pecado te da lo que ni siquiera te mencionó. El pecado no trae gozo, trae miseria, desdicha, condenación, pero vino Cristo y pagó por ti. Y si vas a Él, te perdonará, te reconciliará con Dios y te dará gozo. En segundo lugar, hermano, no lo dudes, el gozo y la obediencia son inseparables. El gozo y la obediencia son inseparables. Hermano, mientras permanezcas en algún pecado favorito, no vas a experimentar el gozo del Señor. No. Permanecer en el pecado te empobrecerá, te debilitará, ya no encontrarás deleite en Dios y en sus cosas. Así que confiesas tus pecados, apártate del pecado y vas a ver que el Señor te dará gozo permanente en el corazón. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, más que bendecido. El gozo y la obediencia van juntos. Y tercero, no lo dudes, iglesia, el testimonio eficaz y el gozo son inseparables también. Comparte el Evangelio, testifica del Señor, pero que tu gozo recomiende tu fe. Que tu gozo recomiende. ¿Qué es lo que vos tenés? ¿Por qué sos así? ¿Por qué podés estar así? Que tu gozo recomiende tu fe. ¿Quién querrá tener lo que tú tienes o lo que tú compartes si no tienes verdadero gozo? El Salmo 4 dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Pero algunos cristianos tienen mucho menos gozo que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. ¿Quieres tener? ¿Quién querrá tener lo que tú tienes o lo que tú compartes? Si vives amargado, si vives resentido, si vives desalentado, tu gozo recomendará tu fe. Y si no hay gozo, examina la obediencia. No lo olvides. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de participar de la reunión esta mañana. Muchas gracias por tu palabra. Confiadamente te rogamos que tú utilices tu palabra en cada corazón. Hagas meditar a cada uno de nosotros en tu verdad. Inclines nuestro corazón a buscar al Señor Jesús para salvación, para consagración, para santificación, para servicio. Que tu palabra nos lleve humildes al Señor y Salvador, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.